Bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema de prevención y salud contra el COVID-19 y vamos a hablar también acerca de algunas generalidades que son importantes tener en cuenta con todos los trabajadores de la empresa. Quien les habla es la doctora María Mercedes Carranza Estrada. Vamos a iniciar, como les comentaba, entonces con las generalidades. Dentro de ellas tenemos en cuenta primero qué es el coronavirus, ¿no? El coronavirus ya todos sabemos que es una enfermedad que está afectando de preferencia a los humanos, tiene una gran acogida o tiene una gran preferencia por nuestro sistema respiratorio, es decir, por los pulmones. Y esto va a originar desde síntomas leves hasta síntomas graves, los cuales pueden terminar también conllevando a la muerte. Este tipo de enfermedad ha sido descubierta en China, en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan. En cuanto a la cronología del tiempo, hay que tener en cuenta que esta enfermedad inició a fines del 2019, es decir, el 31 de diciembre, se reportaron casos de neumonía. El 9 de enero del 2020 ya se identificó ante qué agente estábamos, es decir, ante el coronavirus. El coronavirus viene de la familia de la gripe, por ende los síntomas también son muy similares al de la gripe. Para el 27 de enero del 2020 se tiene la primera transmisión de humano a humano fuera de China, y esto fue en Vietnam. La Organización Mundial de la Salud declara una pandemia el 11 de marzo del 2020. En nuestro país, el primer caso de infección se dio el 6 de marzo del 2020. El coronavirus, como le comentaba, no es la primera vez que hemos tenido este agente. Ya para el 2002 hemos tenido al coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave, que es el SARS-CoV. Para el 2012, el coronavirus de síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es el MERS-CoV. Y para el 2020 estamos actualmente ante el SARS-CoV, que lo llamamos COVID-19. Las iniciales de SARS significan síndrome respiratorio agudo grave, CoV es de la abreviatura de coronavirus y bueno, 2 porque como ya existió un virus parecido en los años mencionados, entonces que también proporcionaba esto del SARS. Es importante que ustedes tengan en cuenta de que debemos llenar ciertas fichas. Vamos a iniciar primero con la ficha de antecedentes médicos. Ustedes les han compartido un enlace que es el que pueden visualizarlo. En este enlace, al ingresar, se van a activar ciertas preguntas y ciertos cuestionarios. Primero, tener en cuenta que esta ficha de antecedentes médicos es una declaración jurada. Por ende, no se debe mentir en este tipo de información. Adicional a ello, solamente se va a usar de manera confidencial por el médico ocupacional, en este caso mi persona. En esta ficha lo primero que vamos a tener es que definitivamente vamos a colocar el DNI, nuestros datos completos, el número de celular. En el caso la empresa nos designa un número de celular, colocamos también la fecha de nacimiento. Adicional a ello van a haber más preguntas, como por ejemplo, si en la familia alguien tiene algún antecedente médico. Es como para recaudar una historia clínica de cada uno de ustedes. Pero lo que más nos va a importar o nos va a interesar son los antecedentes médicos. ¿Qué quiere decir esto? Los antecedentes médicos son aquellas enfermedades que ustedes ya las tienen años atrás. Pueden haber sido desde el nacimiento, pueden ser enfermedades que las han adquirido en la infancia o pueden ser enfermedades que ya en la adultez también se han adquirido. Dentro de estas enfermedades, por ejemplo, vamos a tener a las alergias. En el caso ustedes marquen que sí, se va a activar abajo una casilla para que ustedes puedan colocar alergia a qué. Si es alergia al polvo, al polen, a la humedad, es importante que nos ayuden indicando qué tipo de alergia tienen. En el caso de diabetes, de igual manera, si marcan sí, va a quedar tal cual como diabetes, de la misma manera que hipertensión arterial, asma, las enfermedades pulmonares crónicas, que se les llama EPOC, si es que alguien tiene algún diagnóstico de ello, marca que sí. En cuanto a infecciones de transmisión sexual, también, si es que alguien tiene algún tipo de diagnóstico dentro de este grupo, se marca las enfermedades cardiovasculares, epilepsia, cáncer, insuficiencia renal, hepatitis, anemia, alguna cirugía que sea una cirugía mayor, cirugía de abdomen o alguna cirugía por algún traumatismo en la cual ha habido compromiso de algún miembro superior o inferior. Y aquí es importante también la obesidad. La obesidad nos va a permitir
saber si es que nosotros tenemos un índice de masa corporal mayor a 40. ¿Y cómo lo vamos a saber? Cuando nosotros estamos llenando esta ficha, nos piden nuestro peso y nuestra talla y automáticamente se activa una casilla con el IMC. Y ustedes van a ver ahí su resultado, IMC 28, IMC 30. Si hay un IMC 40, estamos hablando de una obesidad mórbida, de aquella persona que tiene el índice de masa corporal mayor a 40. Entonces, si nosotros estamos con un IMC mayor a 40, marcamos que sí. Y luego otro ítem importante es la enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Aquí pueden ser enfermedades como hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedades reumáticas que tienen que ver con el sistema inmunológico. Entonces, es importante que cuando ustedes marquen esto, lo hagan de forma veraz. Una vez que ustedes ya marcaron todo esto, el médico ocupacional, mi persona, va a validar cada una de sus respuestas, las que han sido contestadas sí. Si alguno de ustedes contestó diabetes sí, mi persona les va a llamar para preguntarles. Por favor, ¿podría colocar su micro en silencio? En este caso, entonces, como les estaba comentando, mi persona les va a llamar para poder hacer la validación de los antecedentes médicos y de preferencia los antecedentes médicos que pueden convertirlos en vulnerables, como por ejemplo diabetes, hipertensión, asma, enfermedad pulmonar. Se le va a pedir que me envíen los documentos en los cuales indique que efectivamente ustedes sufren de diabetes, que sufren de hipertensión. Esos documentos pueden ser sus recetas médicas, algún informe o alguna constancia médica que ustedes tengan de años atrás, porque la mayoría de personas que ya tienen este tipo de enfermedades, que son enfermedades de tratamiento mensual, casi siempre ya sabemos y vamos a controles de forma anual. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando los voy a llamar. Por eso también es la importancia de siempre colocar el celular, porque mi persona les va a llamar para hacer validación de la información que ustedes dan. Ojo que esta información solo es confidencial y la va a manejar el área médica. ¿Qué otra cosa nosotros debemos tener en cuenta, aparte de que vamos a completar la ficha de antecedentes médicos? Debemos tener en cuenta la ficha que es de sintomatología. Ustedes, las personas que trabajan presencial, antes de salir de casa, deben completar una encuesta. Si trabajan remoto, antes de iniciar sus labores, de igual forma, tienen que contestar esta encuesta. Cuando ustedes contesten la encuesta, van a tener dos códigos QR, como pueden ver en la imagen, uno que es de color negro y el otro que es de color rojo. Esto nos va a indicar o nos va a dar a nosotros una alerta de si estamos ante una persona sospechosa, ¿no? Para COVID, en el caso del rojo, y en el caso del negro, pues es una persona que puede acudir a su trabajo de forma presencial. Nuevamente recalcarles que este tipo de encuesta de ficha sintomatológica es una declaración jurada y ocultar la información o decir información falsa se considera como una falta grave. Hay que tener en cuenta ello. Cuando ustedes despierten, ya van a tener en el celular un link. Aproximadamente puede llegar este link entre las 5 o las 6 de la mañana, porque con la finalidad de que ustedes al despertar puedan entrar a responder las preguntas que ahí indica si es que ha tenido contacto con alguna persona positiva a COVID-19, si es que está con pérdida del olfato del gusto, si es que hay congestión nasal, dolor de garganta. Entonces, ustedes van a responder ahí. Si a su celular les llega un QR de color negro, quiere decir que pueden iniciar con sus labores, pueden continuar, porque no están presentando ninguna sospecha. En el caso ustedes presenten o vean un QR de color rojo, eso sí significa que, uno, debemos quedarnos en casa, informar también a nuestro jefe directo o a nuestro superior, porque un médico, el médico asistencial, se va a contactar con ustedes en aproximadamente 2 horas para poder indicarles y decirles qué hacer. Es importante que también reporten si es que el médico los ha llamado. En el caso que el médico no llamó, debemos reportarlo al jefe inmediato para que se puedan contactar conmigo o con el médico asistencial y realizar la llamada para saber qué es lo que ustedes tendrían. En caso que el médico sí llamó,
vamos a seguir las indicaciones y las recomendaciones brindadas por el médico. Recordemos que cada indicación y cada recomendación es única, debido a que cada persona va a presentar diferentes síntomas. Entonces, de acuerdo a los síntomas, es importante que ustedes sepan cuáles son los síntomas más comunes. Dentro de los síntomas más comunes tenemos el primero, que es la fiebre. La fiebre se considera la temperatura corporal mayor de 37.5, mayor o igual de 37.5. La fiebre muchas veces se suele acompañar de dolor de cabeza. Luego de ello vamos a tener otro síntoma, que es el cansancio y el malestar general. Aquí pues las personas no van a poder realizar sus actividades de forma normal porque se sienten con el cuerpo adolorido, se sienten cansados. Entonces, eso es uno de los síntomas más comunes. Otro de los síntomas más comunes es la tos seca. Es decir, que la persona comienza a presentar tos, la cual puede presentarse en la mañana, tarde o noche, pero es una tos seca, sin expectoración. Es uno de los síntomas más comunes. Y luego tenemos la sensación de falta de aire. En el caso de la sensación de falta de aire, ya hablamos cuando los síntomas pues se han complicado. Ya aquí, para llegar a esta sensación de falta de aire, es porque no reportamos a tiempo los síntomas. Desde el primer síntoma que hemos tenido, no le hemos reportado, no le hemos hecho caso, hemos pensado de repente que era un resfrío y que ya iba a pasar, pero comenzamos a sentir falta de aire. Aquí probablemente ya estamos hablando de un inicio de compromiso pulmonar. He aquí la importancia de que ustedes siempre reporten a tiempo sus síntomas y con la veracidad del caso. Ahora, dentro de los síntomas que han sido pocos comunes o menos frecuentes, vamos a tener la pérdida del gusto o del olfato. En este caso, pues la persona puede comenzar a tener pérdida del gusto, el cual puede iniciar de forma brusca o puede ir poco a poco. También tenemos congestión nasal, hay síntomas gastrointestinales como las náuseas o vómitos que se acompañan de dolor abdominal, de deposiciones líquidas llamadas también diarreas. A veces nosotros asociamos que estos dos síntomas pueden ser porque hemos comido algo y nos ha caído mal, pero si ya adicional a ello tenemos otros síntomas, sí es importante que ustedes lo puedan reportar y hacer caso de acudir pues a un médico si es que este síntoma persiste por más de 3 días. Otro de los síntomas tenemos las erupciones cutáneas, es decir, en la piel, pueden presentarse en el rostro, en las manos, en el cuerpo. Tenemos también lo que es escalofríos, vértigo y la conjuntivitis, que es una de las enfermedades que no la relacionamos mucho por ser una enfermedad ocular, ¿no? Y no pensamos de que pueda estar relacionada con el COVID. El dolor de cabeza, como un dolor de cabeza solo, sin otro síntoma, a veces sí se ha asociado a una persona que tenía solo dolor de cabeza y se realizó una prueba el primer día, una prueba molecular, y bueno, efectivamente salió positivo. Recordar que todos estos síntomas que les estoy mencionando, si ustedes lo presentan por más de 3 días, es necesario que puedan acudir a una atención presencial. ¿Por qué? Porque van a necesitar recibir de repente algún examen auxiliar, un hemograma, una ecografía, una radiografía. Entonces, es muy importante de que al tener síntomas que persisten siempre por más de 3 días, tener una evaluación de forma presencial para tener un diagnóstico amplio en el caso no sea COVID. Otra de las cosas que es importante que ustedes tengan en cuenta es la definición de qué es un contacto directo. El contacto directo, a veces nosotros pensamos que porque alguien pasó por nuestra espalda ya somos contacto directo. No. El contacto directo se define a aquella persona que ha estado a menos de 1 metro de distancia. ¿De quién? De un caso confirmado, sospechoso o probable de la COVID-19. Ahora, tienen que estar a menos de 1 metro de distancia de una persona que tiene COVID y por lo menos debe durar 15 minutos en un ambiente cerrado, sin ventilación y donde ambas personas se encuentren sin mascarilla, sin careta facial. A eso se considera un contacto directo. También abarca las personas que han presentado 2 días síntomas antes, es decir, a ver, en la casa, por ejemplo, de repente yo en mi casa vivo con más personas y mi mamá hace 2 días estaba con síntomas respiratorios. Luego decide hacerse una prueba y salió positivo. Entonces, si yo tengo una persona en casa que ha salido positivo, debo de informarlo de forma inmediata. ¿Por qué? Porque en la casa ninguno de nosotros usamos mascarilla.
ninguno de nosotros usamos careta facial. Todos en casa estamos con nuestros familiares, los abrazamos, estamos cerca, no respetamos el distanciamiento social. Entonces es importante que cuando hay contactos directos en casa y alguien salió positivo y ustedes se enteraron, inmediatamente lo informen, porque igual hay un riesgo de un 50% de que ustedes se pueden contagiar o no, porque todo va a depender de la carga viral. Entonces, este tipo de contactos directos mayormente se ve en casa. En el trabajo no deberíamos tener contactos directos en trabajos presenciales porque deberíamos respetar las medidas de prevención, es decir, deberíamos respetar el distanciamiento social, deberíamos respetar el uso de la mascarilla y de la careta facial. Entonces, y deberíamos estar en un ambiente donde no sea un ambiente cerrado y que haya por lo menos ventilación. En el caso en el ambiente no ocurra estas condiciones, pues solamente debería haber una persona en dicho ambiente. Adicional a ello, para el contacto directo, también hay personas asintomáticas, es decir, que nunca presentaron síntomas, pero que de repente se hicieron alguna prueba porque iban a ingresar a laborar o porque X motivo por control y salió positivo. Es en este caso, si nosotros hemos tenido contacto con esta persona, un contacto directo bajo todas estas condiciones que les he explicado, aplica la parte de ser un contacto directo y poder notificarlo de forma inmediata. Entonces, ya sabemos que es un contacto directo. Cuando ustedes presenten síntomas, ¿qué cosas deben hacer? Como les comenté, vamos a iniciar con una declaración jurada, ¿no? La cual ustedes van a responder si es que hay síntomas, se va a indicar qué síntomas están presentando, el médico asistencial se va a contactar con ustedes, ¿para qué? Para que haga la diferenciación del caso. Les va a hacer algunas preguntas. De acuerdo a este caso, nosotros vamos a poder dividir si es por presencia de síntomas o es por algún contacto directo, como se les ha indicado. Y siempre en ambos casos vamos a realizar la investigación. Es decir, que cuando ustedes nos digan que presentan síntomas, el médico lo primero que va a hacer es qué síntomas presenta, desde cuándo está teniendo los síntomas. Se va a volver a preguntar si hay algún antecedente o enfermedad que sea de importancia, si toman algún medicamento habitual. Es importante también que el médico sepa si son alérgicos a algún medicamento, porque de repente el médico asistencial les va a dar un medicamento básico y algunas personas pueden ser alérgicas al paracetamol. Entonces ya no le podemos dar paracetamol, sino hay que darle otro medicamento. Y es importante eso. También a veces se va a preguntar si en casa alguien más ha tenido síntomas, si es que ustedes han estado en contacto directo con alguien que ha tenido COVID y también si es que se han realizado alguna prueba de COVID y cuál ha sido el resultado. En el caso que reportemos por un contacto directo, de igual forma les vamos a preguntar si es que esa persona vive con usted, porque supongamos que ustedes viven en un edificio de 3 pisos y en cada piso hay diversas familias. Y ustedes vivan en el primer piso y alguien del tercer piso salió positivo. Entonces, en este caso, esa persona no es considerada un contacto directo porque ustedes no viven en el mismo piso. Viven en diferentes pisos, pueden tener un área en común como una escalera, pero no cumplen con los requisitos para hacer un contacto directo. Entonces también ahí es importante tener en cuenta esto para que cuando el médico les haga las preguntas ustedes sepan. Ahora, el médico siempre les va a mencionar cuáles son los signos de alarma por los cuales ustedes tienen que acudir a un centro médico más cercano. Pues dentro de los signos de alarma vamos a tener, por ejemplo, uno que es que la persona, si se encuentra acostada, no resista estar boca arriba porque siente que le falta el aire. Una persona desorientada que pierde el conocimiento o que no está orientada en tiempo, espacio y persona, ese también es un síntoma. El otro síntoma es el dolor torácico, el dolor en el pecho, donde también se sienta la presión del pecho que no puede respirar la persona. Otro síntoma de alarma es presentar fiebre por más de 2 días consecutivos, que no ceda con ningún tratamiento y que sea mayor de 38 grados. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Y adicional, hay algunas recomendaciones generales para las personas que presentan síntomas. Si la persona presenta síntomas, pues primero se indica un aislamiento preventivo, un aislamiento por 3 días para ver cómo evolucionan estos síntomas y se le indica, pues de preferencia, que no tenga contacto con más familiares de su casa. Se indica también la protección de usar la mascarilla si es que va a salir de la habitación. En cuanto al cuidado de los utensilios del hogar,
se indica también que si hay una persona con síntomas, de preferencia use sus propios utensilios. El distanciamiento social o el distanciamiento en la casa es básico, por lo menos 2 metros. Y si es que alguien de la casa se va a relacionar con alguien más, siempre ambos con la mascarilla. Y por último, como les mencionaba, no olvidarnos los síntomas que son de alarma para acudir por emergencia. Otra cosa importante que ustedes deben tener en cuenta es que no se pueden automedicar. Ya sabemos que el primer paso aquí es que vamos a acudir, vamos a reportar en la plataforma y vamos a indicar cuáles son nuestros síntomas. Luego de ello, el médico se va a contactar. El médico lo que va a hacer es preguntarles cómo se encuentran ustedes. Recordemos que estamos ante un virus. Cuando estamos ante un virus, no es necesario dar antibióticos. Entonces, aquí viene la importancia de no automedicarnos. Si ustedes algunas veces van a la farmacia y le dicen a la persona que está atendiendo en la farmacia, me duele mi cabeza, me duele mi garganta, me duele el cuerpo, y la que atiende te dice, ah, ya, perfecto, te puedo dar amoxicilina con paracetamol. Y todavía te pregunta, ¿y por cuántos días quiere? Y uno le dice, ah, por un día. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Primero, que la persona que está en ese lugar, en la farmacia, ojo, no es un médico, no es un químico farmacéutico, sino es una persona a la cual han capacitado para recibir ciertas orientaciones. Ahora, lamentablemente en nuestro país el uso de antibióticos es prácticamente de venta libre, no te piden receta médica como en otros países. Entonces, aquí, cuando el médico los va a llamar a ustedes, los va a contactar, lo más probable es que primero les va a decir que tomen paracetamol, que tomen clorfenamina, que tomen cetirizina. ¿Por qué? Porque estamos ante un virus y el virus, por ende, tiene un periodo de vida que es de 14 días. Entonces, no debemos indicar o decirle al médico, no, pero es que yo tengo esto, tengo lo otro, ya quiero un antibiótico. No, recordemos que el antibiótico hay que usarlo en el momento adecuado. Entonces, no a la automedicación, porque si no, de esta manera nosotros estamos originando algunas complicaciones que ahora no lo vamos a ver, pero más adelante sí lo podemos ver. Entonces, ¿qué otra parte entra en esto de la automedicación? A veces, entre la familia, entre los amigos, se dice, yo tomé X medicamento y me fue ok, con eso me recuperé. Mira, tómalo porque a ti también te va a hacer bien. Ojo, cada medicamento funciona de una manera adecuada en cada organismo. El organismo de María no es el mismo organismo de Luis, porque tienen diferentes organismos. Nuestra genética es diferente. Entonces, de preferencia, eviten eso. Eviten que si algún familiar, algún amigo les recomienda tomar pastillas, eviten eso y prefieran comunicarse con un médico. Otra cosa que debemos evitar es, algunos dicen, no, voy a tomar solo una pastilla de amoxicilina, porque con eso al día siguiente yo ya estoy bien. La amoxicilina es un antibiótico. Por ende, por ser un antibiótico, como mínimo se debe tomar por 5 días. Hablamos en el caso de la amoxicilina, porque hay otros antibióticos que algunas veces solo se debe tomar por 3 días. Hay por 3, por 5 y por 7. Entonces, esa información la brinda ¿quién? Un médico. Pero si ustedes no saben, no están orientados, ustedes van a tomarlo las veces que quieran. Y es lo que pasó con la acitromicina. Personas que tomaban acitromicina por 10 días y que comenzaban con taquicardias, que el corazón sentían que se les salía, porque era un efecto adverso. Entonces, es importante de que si ustedes van a tomar un medicamento, siempre lo consulten con el médico para que el médico les pueda indicar cuál es la dosis correcta, porque ni siquiera en las farmacias, cuando les dan cualquier medicamento, les dicen las dosis. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Ahora, hay medicamentos que son de venta genérica y hay medicamentos pues que son de marca. En este caso, los medicamentos que son de venta genérica y los de marca van a tener el mismo beneficio terapéutico. No quiere decir que uno es mejor que el otro, pero al final tienen el mismo beneficio terapéutico. Puede ser que el de marca tenga algún tipo de revestimiento y por ende va a aliviar alguna gastritis o alguna otra enfermedad gástrica que nosotros podamos tener, pero al final ambos tienen el mismo beneficio terapéutico. Y para poder continuar con esto de la no automedicación, tengamos en cuenta el caso de la ivermectina. La ivermectina ha sido un medicamento muy controversial y ha sido retirado ya de todo el tratamiento de COVID. Lamentablemente aún lo siguen usando, pero este medicamento es un antihelmíntico. ¿Qué significa? Que es un medicamento para parásitos e inclusive para algunos animales como los ácaros. Ahora, si nosotros tomamos la ivermectina de una forma no adecuada, sin que un médico nos recete, sin que un médico nos diga la dosis, la frecuencia,
vamos a tener reacciones adversas, dolor abdominal, visión borrosa, mareos, diarrea, cefaleas, vamos a tener cansancio, adormecimiento o vamos a tener también conjuntivitis. Va a haber miles de efectos e inclusive este medicamento no se usa en personas embarazadas ni en niños que están lactando. Hubo un caso de un niño, de un recién nacido prácticamente de meses, que le dieron ivermectina y lamentablemente falleció. Entonces hay que tener en cuenta el uso de la ivermectina. Otra cosa importante es la hidroxicloroquina. Este medicamento se usa para enfermedades de los huesos y también se usa para la enfermedad de la malaria. Este tipo de medicamentos también tiene efectos adversos porque va a dañar el hígado, daña el corazón, puede ocasionar trastornos en los ojos, en la piel también puede ocasionar algún tipo de trastorno. Entonces, no tomemos estos medicamentos sin que un doctor nos haya recetado. Y a continuación, como les decía, la citromicina de igual manera tiene efectos adversos como la cefalea, los mareos, las palpitaciones. Entonces, no debemos tampoco automedicarnos la citromicina sin que el médico nos dé la indicación. ¿Y de qué forma nosotros vamos a tener una indicación para antibióticos? La única forma es cuando el médico los atienda a ustedes de forma presencial, si es que no hay mejoría, y les va a pedir algún examen auxiliar y con ello el doctor va a tener un mayor horizonte de cuál es su situación de cada uno de ustedes y les va a poder brindar el tratamiento. Hay que tener en cuenta ciertos criterios cuando se les va a dar el alta. En el caso de pacientes que son confirmados para COVID-19, cumple con sus días de aislamiento. Adicional a ello, no debe presentar síntomas por 4 días y se le procede con el alta. Si la persona ya es confirmada COVID, cumple con sus días de aislamiento y se observa que por 4 días la persona continúa con los síntomas, en este caso se le va a indicar que es necesario que el médico presencial y el médico especialista los pueda evaluar. ¿Por qué? Porque es necesario que nos diga por qué no está mejorando, por qué continúa mal. Entonces, aquí sí es necesario que el médico de forma presencial nos oriente. En el caso de la persona no, durante estos 4 días no presente síntomas y está bien, se procede entonces con el alta médica correspondiente. ¿Qué cosas debemos evitar nosotros? En el trabajo, mayormente la hora o el lugar de contagio viene a ser cuando vamos a almorzar. ¿Por qué? Porque nosotros a la hora de almorzar muchas veces nos olvidamos de que existe el distanciamiento, que en el almuerzo es de 2 metros, y nos sentamos cerca, estamos almorzando mirándonos a la cara, o no llega el plato de comida y ya nos quitamos la mascarilla y estamos conversando, hablando. Recuerden que cada vez que nosotros hablamos siempre emitimos algún tipo de fluido, y si nosotros estamos sentados cerca, mirándonos cara a cara, estamos eliminando ese tipo de fluidos y podríamos ser ahí un foco infeccioso. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué cosas sí debemos hacer en el comedor? Primero, que solo nos quitamos la mascarilla cuando ya nuestros alimentos van a ser ingeridos. Antes de eso no se deben quitar. La hora del almuerzo de preferencia es por turnos rotativos, almuerzan cada cierto grupo de personas, en algunos lugares de repente hasta almuerzan en su lugar de trabajo porque ya se encuentran distanciados, más de 2 metros, entonces algunos optan por hacerlo de esa forma, siempre previa coordinación con el área encargada. Y otra cosa que no debemos hacer es que no debemos compartir cubiertos, vasos, ni ningún tipo de utensilios. De preferencia, cada uno debe tener sus propios equipos. También está prohibida las reuniones sociales. Recordemos que actualmente está prohibido ir a visitar de preferencia lugares donde haya mucha aglomeración. Es decir, si nosotros visitamos a nuestros familiares, a nuestras casas, a amigos, nosotros no sabemos cómo se encuentran ellos, porque lamentablemente este virus tiene grupos de personas con síntomas y sin síntomas. Por ende, es que está prohibida en estas reuniones sociales. Ir también a bares, a discotecas, clandestinos, también está prohibido. Lamentablemente, cuando van a estos lugares, las personas comparten de un mismo vaso o de una misma botella, están sin mascarilla, no respetan el distanciamiento. Puede ser de que nosotros seamos personas jóvenes, que no tenemos ninguna enfermedad, que estamos bien, pero recuerden que detrás de cada uno de ustedes hay un familiar, hay alguien que los espera en casa y si ustedes se exponen de esta forma y por ahí se llegaron a contagiar, están llevando el virus a su hogar.
la única persona o la única fuente de transporte para que este virus siga expandiéndose somos nosotros. Entonces hay que tener en cuenta esto, por favor, y no bajemos tampoco la guardia, porque estamos tratando de salir de una segunda ola que está por venirse una tercera, y ya estamos inclusive con nuevas cepas. Entonces hay que cuidarnos mucho y tratemos de respetar lo que el gobierno nos está indicando. Adicional a ello, es importante que tengamos en cuenta las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué nos dice? Nos recomienda evitar las 3C. ¿Cuáles son esas 3C? La primera, de cerrados. Evitemos lugares cerrados con poca ventilación. La segunda C es de concurridos. Evitemos espacios concurridos o abarrotados de personas, porque ahí tenemos una alta carga viral, un alto foco contagioso. ¿Qué otra cosa debemos evitar? Contacto. Evitemos el contacto cercano como conversaciones cara a cara. Entonces, teniendo en cuenta estas recomendaciones, es importante que ustedes las puedan poner en práctica. Y si tienen personas con las cuales ustedes conversan, también poder difundir con ellos para que se sigan cuidando. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Sigamos cuidándonos, y yo creo que es una oportunidad que juntos se puede vencer a esta enfermedad, pero teniendo en cuenta todas las medidas de prevención. Gracias, doctora María. Quedó claro el tema de no automedicarse, que es importante en esta situación. Gracias por toda la información brindada. Si hubiera alguna consulta, sería oportuna realizarla para ya terminar con la doctora y ustedes puedan retornar a sus labores. Pueden Hola escribirles Jenny, ¿qué tal? Soy Junior, ¿puede ser por audio? Sí, coméntalo por favor de una vez. Sí, quería consultar a la doctora. Yo vivo con mi abuela, ya recibió la segunda dosis de vacuna y yo quería confirmar si hay alguna forma de comprobar que su cuerpo generó anticuerpos. Gracias, Junior. ¿Cómo estás, Junior? Buenas tardes. En este caso, si ya recibió la segunda dosis, existen exámenes de laboratorio que se encuentran, me parece que actualmente lo realizan algunas clínicas donde te indican si hay anticuerpos. Sí es factible, pero tienes que esperar igual que pasen los 21 días de la segunda dosis para que puedas tener en cuenta si es que ha generado. Pero definitivamente ya al tener la vacuna ya de por sí está teniendo los anticuerpos. Ojo, que el tener vacuna no significa que no nos va a dar el COVID. Lo que significa es que nuestro organismo ya reconoce a ese virus, y lo que va a hacer es va a vencerlo de una forma más rápida y los síntomas no van a ser tan abruptos, ¿no? Entonces, eso es lo que ayuda a la vacuna, de esa forma. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta adicional para ya cerrar? Sí, Jenny, buenas tardes. Les habla Estrella Cuellar, doctora, buenas tardes. Una consulta. Si yo tengo un familiar que ha tenido COVID y está dentro del rango de las campañas de vacunación, ¿se puede vacunar o tienes que esperar algún tipo de periodo para poder vacunarse? Ya, en este caso es importante ver cuándo fue que le dio COVID. Si ya le dio COVID hace un mes, no hay problema, se puede vacunar. La contraindicación para no vacunarse es si es que actualmente está con COVID, si es que presenta algún síntoma respiratorio, tampoco puede vacunarse. O si es que tuviera alguna enfermedad crónica que al final puede causar algún tipo de alergia. Entonces, esos son algunos casos para no vacunarse. Entonces, si tu familiar ya pasó 21 días desde que le dio el COVID, sí podría vacunarse, no habría ningún problema. Ok, gracias. ¿Alguna última pregunta para cerrar? ¿Podría hacerlo en este momento? Al parecer ya no, doctora. Muchas gracias nuevamente por la explicación, las recomendaciones y todo lo brindado. Listo, Hola, genial. solamente una solicitud. Esta presentación nos la pueden compartir. Sería importante para de repente también compartirlo con familiares, con personas allegadas, ¿no?
Sí, listo, no te preocupes, yo voy a compartirlo, le voy a pasar a Jenny para que pueda divulgarlo, difundirlo con ustedes y también ustedes puedan hacerlo llegar a sus familiares, ¿no? No hay problema. Gracias, Excelente. doctora, muy amable, he entendido toda la información brindada. Muchas gracias a ustedes también, compañeros, por participar y por sus preguntas. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, cuídense. Gracias, doctora. Buenas tardes, hasta luego también.